Iglesia del Nazareno presenta un mensaje de enseñanza de la palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. No está aquí. Una respuesta realmente deprimente y desconsoladora para aquellas afligidas mujeres que fueron al sepulcro con el deseo de poner aromas en la tumba de Jesús y tener la oportunidad, según ellas, de ver el cuerpo inerte de su Maestro y Señor. Imaginemos la escena. O imagínese usted en un cuadro donde usted tiene la intención de ir a ver a alguien, no importa las circunstancias en que ese alguien, objeto, cosa o persona esté, pero usted tiene la expectativa, la intención y el deseo de verlo. Y cuando llega, le dicen, no está aquí.
usted siente un sentido de derrota, de fracaso, de desánimo, desconsuelo, muchos sentimientos se encajan en su vida. Sin duda que esa fue la primera impresión que recibieron aquellas dos mujeres cuando llegaron al sepulcro y se encontraron con esta respuesta. Y queremos leer lo que realmente pasó en esa escena con la palabra de Dios. Y vamos a leer en Mateo capítulo 28, versos 1 al 2. Y la palabra dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, dice el verso 5, yendo más adelante: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y lo que dijimos anteriormente, no está aquí, pues ha resucitado. Y como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La primera impresión fue realmente impresionante, estaban llenas de miedo, llenas de temor, de parte de todo aquello que estaba sucediendo. Y para ajuste de penas, Jesús no estaba ahí. Y oyeron aún al ángel, aparte de ello, que les dice en el verso 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Yo creo que este mensaje que les dio el ángel, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado, en nuestra manera de pensar, ante este asombroso anuncio, no acabaron de comprenderlo ni de entenderlo aquellas mujeres, ni mucho menos asimilar la noticia de que Jesús no estaba muerto. Él había resucitado, gloria a Dios. Él vive hoy, Él vive aquí y Él vive en mí. Gloria a Dios por eso. Deseo que bajo la gracia de Dios, bajo este aspecto que hemos señalado, podamos hoy reflexionar en varios pasajes de la Escritura que nos llevan a pensar en el tema de los frutos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles? No los voy a enumerar todos, hay tantos frutos, pero queremos mencionar unos cuantos nada más. Frutos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y fruto de la resurrección es saber que somos justificados. Primer fruto de esta bendita resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que hoy con gozo, con alegría estamos celebrando, y muchas iglesias desde muy de madrugada, 3, 4, 5 de la mañana, otras a las 6 de la mañana, en gran alborada, en gran alegría, celebrando lo que es la verdadera fiesta del pueblo cristiano evangélico. Toda la semana es muy linda, nos trae gratos recuerdos, gratas reminiscencias, también el dolor de pensar en los padecimientos y en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero la noticia que más impacta nuestro corazón es que la tumba no lo pudo encerrar y Él resucitó. Y como dice un hermoso himno que siempre cantábamos de hace muchos años, resucitó triunfante. Él vive ya y realmente Él vive, pero lo que es más lindo, hermana y hermano, amigo amado, es cuando Él vive en nuestro corazón, cuando Él viene a ser morada en nosotros y esta resurrección se hace una realidad en nuestra propia vida y en nuestra convivencia que como hijos de Dios tenemos. Así que el primer fruto que vemos aquí es que somos justificados. La resurrección de Cristo Jesús da como fruto, lo vuelvo a repetir, que seamos justificados. ¿Por qué? Porque saber que había resucitado era la muestra más contundente de que sus promesas eran reales. Porque si Él, que pudo levantar a Lázaro después de 4 días de haber muerto y lo sacó de la tumba con vida, ahora lo hacía consigo mismo. Eso es otra cosa muy diferente. Está bien hacerlo hacia afuera, hacia alguien exterior, pero si uno mismo, el dador de la vida, está inerte y muerto, ¿cómo puede actuar? Y ahí la gloria, el favor y la grandeza de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Se resucitó para gloria del Padre. Él vivió, Él tuvo vida de nuevo. Eso es la parte importante. No había más lugar para tener dudas, para tener incertidumbre. Y Pablo lo expresa en la carta a los Romanos, cuando leemos allá en el capítulo 4, verso 25, donde nos dice
el cual fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, por nuestra maldad, por nuestro pecado, y resucitado, dice la palabra, para nuestra justificación. Ahora, qué importante es que entendamos esto por causa de nuestros pecados. Dice que Él resucitó y para esto murió y fue crucificado, para que a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, usted y yo tuviésemos la justificación, tuviésemos primeramente el perdón de nuestros pecados a través de nuestro arrepentimiento y luego que nos tratase como que si nunca hubiéramos pecado. Somos justificados y ese es un regalo maravilloso que trae la resurrección de Jesús, porque venía a demostrar que realmente, como repetimos, sus promesas eran una realidad y se hacían eco en nuestra vida y Él nos podía levantar como santos, como puros, como limpios. La humanidad, sabíamos que a causa del pecado estaba separada de Dios y esta humanidad es incapaz de tener una relación con Él. Y leemos lo que nos dice la palabra también en Romanos 6:23, que todos como pueblo de Dios conocemos. La palabra en Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dice la palabra, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando nos vamos a la palabra de Dios en Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Quiere decir que el pecado, la maldad del hombre, había hecho una separación entre esa relación y ese amor de Dios hacia los hombres y de nosotros hacia Él. Estábamos separados del amor de Dios a causa del pecado, pero cuando la gracia de Dios vino y se derramó su Espíritu, y cuando esta gracia nos justificó, ese muro de reparación o de separación fue unido, fue vinculado nuevamente, porque fuimos justificados por gracia. Las Escrituras dicen que éramos por naturaleza, dice la palabra de Dios, hijos de desobediencia, porque habíamos quebrantado la ley de Dios y esto hacía necesaria la crucifixión, necesario la ofrenda del Cordero perfecto delante de Dios. Lo hacía necesario para que usted y yo, después de ser perdonados de nuestros pecados, fuésemos justificados. Porque la naturaleza, como ya lo dice, o la misma palabra, las Escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de ira. En Efesios 2, la palabra de Dios dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, oiga bien lo que dice la palabra, el espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. Cuando uno está lejos de la gracia de Dios, separado del amor de Dios, está bajo desobediencia, está bajo la ira de Dios y opera según el príncipe de este mundo, que es el enemigo Satanás. Uno está bajo sujeción de él, esclavo de él, pero gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, que como fruto de esta resurrección, de que venció la muerte, usted y yo somos justificados y somos tratados como que si nunca hubiéramos pecado. Qué maravilloso es saber la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo obrando en nuestra vida. Dios tiene que derramar su sangre para librarnos de la ira y de los quebrantos que habíamos hecho a la ley establecida por Dios. Y si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no tendríamos la oportunidad de alcanzar la promesa de tener una relación con Dios como Él la desea y Él la quiere establecer con sus hijos y sus hijas. Usted ha llevado la secuencia a través de la serie tan bonita que nos presenta Canal 27 de Génesis, donde ha visto qué fue lo que pasó con nuestros primeros padres, cómo fue que cayeron en desobediencia y cómo esa desobediencia tuvo consecuencias fatales para toda la humanidad, para toda la creación, no solo para el ser humano. Y ha seguido toda esta frecuencia y ha sido bendecida, o bendecido, mejor dicho, con esta serie. Y gracias a Dios por ello, porque nos muestra eso, realmente poder entender a través de nuestros orígenes
¿Qué fue lo que pasó con el género humano? ¿Qué pasó con la creación y por qué hoy vivimos lo que vivimos? Lo podemos explicar con más facilidad y entenderlo comparado con lo que la Santa Escritura dice. Así que necesitábamos un Salvador que rescatara al ser humano, a toda la humanidad, a todos los descendientes de Adán de esta situación. Si no fuera por esa bondad y esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que ofrendó su vida en la cruz del Calvario para pagar al Padre por nuestros delitos y pecados, no tendríamos esta oportunidad de volver a tener esta relación tan maravillosa como Él la desea. Por ello, la justificación, estamos hablando de este fruto de la justificación, y la justificación significa prueba de la justicia de alguien. Cuando dice fue justificado, quiere decir que fue probada su justicia, fue probada su rectitud, fue probada su integridad, fue probada toda su naturaleza para encontrarlo sin culpa, para encontrarlo limpio de cualquier acusación. Fue justificado. Para esto apareció Jesucristo. Y realmente cuando hablamos de justificación, estamos hablando que Él imputó todos nuestros pecados, limpió nuestra maldad. Pero que ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que la palabra de Dios dice, en el mismo libro de Isaías, de esta profecía, que Él tomó nuestros pecados. Una vez que nos perdonó y nos limpió, tomó nuestros pecados y los echó, dice la palabra de Dios, al abismo, los echó al fondo del mar y nunca más hará memoria de ellos. Qué maravilloso, porque una vez que los arroja al fondo del mar, nos justifica. Y cuando nos justifica, quiero que me escuche bien esto, cuando Él justifica tu vida como justificó la mía, nos trata como que si nunca hubiéramos pecado. ¡Qué maravilla! Por eso dice la palabra de Dios que arrojó nuestros pecados al fondo del mar y nunca más hará memoria de ellos. Nosotros no tenemos esa capacidad, especialmente nuestras hermanitas, nuestras esposas, la mujer amada, no tiene esa capacidad tan... Bueno, ningún ser humano la tiene. Nosotros siempre recordamos eventos, mayormente si estos son negativos, mayormente si estos nos han hecho daño, los recordamos con detalles y mayormente nuestras hermanitas amadas. Saben el lugar, la hora, la ropa que uno llevaba, qué fueron las palabras que uno dijo, qué fue lo que pasó, qué fue lo que provocó. Todo lo pueden retener con detalles, con lujo de detalles. Recuerdan todo, especialmente aquello que nos ha causado una impresión negativa. Pero solo Dios, ese Dios que resucitó, ese Dios que hoy celebramos triunfantemente, tiene la capacidad de justificarnos, es decir, limpiar nuestros pecados y tratarnos como que si nunca hubiéramos pecado. Solo Él tiene la capacidad de echar nuestros pecados, nuestra maldad al fondo del mar y nunca más hacer memoria de ellos, olvidarlos. Qué maravilloso es nuestro Señor, qué grandeza del amor de Dios. Y es curioso también saber, y usted sin duda lo ha investigado y lo sabe, que el hombre todavía no es capaz de llegar a lo más profundo del mar, a los más profundos abismos del océano. No ha logrado llegar, está muy lejos de lograrlo, muy lejos de tener la capacidad tecnológica, las máquinas que se precisan para llegar hasta ahí. Con esto Dios nos está demostrando que nadie puede sacar nuestros pecados. Es una figura literaria, por supuesto, que nos hace ver con realidad que nadie puede ir a escarbar. El único que escarba el pecado y el único que lo quiere restregar sobre nuestro rostro es el enemigo, porque él se jacta de ser mentiroso, de ser engañador, calumniador, de ser el mal informador delante de Dios. Pero gloria sea dada al Señor que nos ha justificado por su sangre derramada en la cruz. Y esta resurrección nos confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Dios aceptó el sacrificio de aquel que sin mancha ni arruga fue a la cruz del Calvario para mostrarnos su gran amor, para mostrar el amor de Dios hacia aquellos que habían creído en Él. Gloria sea a Dios que somos tratados, otra vez lo repito, como que si nunca hubiéramos pecado, justificados pues para con Dios
tenemos paz para con Él. Hay un vínculo que otra vez se retoma, se amarra, se religa, y usted y yo volvemos a tener una relación preciosa con nuestro Creador a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y remachado y victoriosamente confirmado a través de su resurrección, que nos da la victoria a usted y a mí, de ser comprados con la sangre de Cristo, limpiados de todo pecado y tratados, una y otra vez lo vamos a decir, como que si nunca hubiéramos pecado, porque así es el amor, la grandeza y el favor de nuestro buen Padre y Señor Jesucristo. Ahora, queremos señalar también otro fruto en este día maravilloso, en este domingo precioso de resurrección. Queremos señalar otro fruto de la resurrección, y es saber que somos vivificados. Primero, somos justificados, limpiados de todo pecado y tratados como que si no tuviésemos ninguna culpa, pero luego también somos llenos de vida. Otro resultado, otro fruto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso es que somos vivificados, como lo estamos señalando. La resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció la muerte. La muerte es el enemigo más acérrimo de la humanidad, pero estamos hablando de la muerte eterna. El castigo justo por los pecados que cada uno de nosotros hemos cometido es la muerte eterna. A veces nos preguntamos, ¿qué es la muerte eterna? ¿Por qué es que se habla de la muerte eterna? Porque realmente una vez que el hombre fue creado, su existencia se prolonga. Y cuando hablamos de muerte eterna, estamos hablando de algo que realmente enchina nuestra piel y nos llena de miedo y de terror a esa muerte. Porque es la muerte más severa que puede sufrir el género humano. Es la separación del amor de Dios, es la separación de la gracia de Dios, es la separación de esa relación con nuestro Creador, y estar separados eternamente para vivir en eterno suplicio, castigo y aflicción. Es realmente horroroso pensar en la muerte eterna. Por eso, qué lindo cuando usted y yo venimos a la vida que Cristo nos otorga. Así que el justo castigo del pecado, de esa ira de Dios sobre nosotros, es la muerte eterna. Y cuando leemos en Romanos 6:23, como ya leímos, y la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. El índice de mortalidad siempre será para toda la humanidad del 100%. Ningún monto de esfuerzo puede, o riqueza alguna puede ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Importante. Ahora, estamos diciendo que Cristo resucitó, y justamente eso es lo que hoy estamos celebrando. De muchas maneras, cada iglesia se ha reunido en la manera que más le ha agradado, pero están celebrando la vida. Hace unos pocos días Guatemala fue declarada capital de la vida en Iberoamérica. Maravilloso, pero aquí estamos hablando de vida eterna, aquí estamos hablando de vida abundante, no por un decreto de hombres, no por un acuerdo de personas, es porque fue el acuerdo y el pacto de Dios para con la humanidad, nos vivificó. Así que qué maravilloso es saber que la muerte no pudo detener al Cristo de gloria, la tumba no lo encerró, la piedra no lo detuvo. Tenemos que pensar en esta grandeza, porque la muerte no pudo retenerlo. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte, porque ya fuimos liberados de él por la gracia, por el favor de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo escribe allá en Primera de Corintios. Quiero que vayamos a Primera de Corintios capítulo 15, versos 55 al 57. Y la palabra de Dios dice aquí en Primera de Corintios 15, 55 al 57. Esta palabra que le debe henchir de gozo, que le debe llenar de alegría y que le debe llenar de victoria. Dice la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué pregunta más fuerte y poderosa nos hace Pablo.
Él le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria a Dios porque la muerte ya no se enseñoreará de nosotros, porque pasamos de muerte a vida por la gracia y por el favor, por la bondad y misericordia del Señor. Pasamos, lo repito, de muerte a vida. Ahora, no es que nos sintamos orgullosos o vanagloriosos, porque no es por obra nuestra, no son por obras que nosotros hayamos hecho, es por gracia que somos salvos, es por gracia que pasamos de vida a muerte. Nuestros delitos exigían nuestra muerte y muerte eterna, pero por gracia, por favor de Dios, una vez que somos justificados, nos vivifica para que tengamos vida eterna. Ahora somos vencedores y estamos unidos en Cristo. Gracias a Dios, porque primicia de los que creyeron fue hecha. Cristo resucitó triunfante. Cristo, nuestra primicia, resucitó triunfante y al resucitar nos heredó a nosotros esa vida también, esa vida después de la muerte. Dice 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Qué palabra más hermosa, ahí la repetimos. 2 Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El Dios poderoso, que aunque Él decidiera que hoy partamos, mañana o no sabemos qué día, partamos a su presencia, no vamos a dormir eternamente en un sepulcro, no vamos a reposar eternamente en un sepulcro, porque estén donde estén nuestros huesos, en el polvo, en el mar, en la tierra, donde estén, serán recolectados y vivificados por la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo en cuerpos glorificados que resucitarán para gloria y honra de su santo nombre. Realmente es maravilloso. Esta unión que logramos con Cristo significa que cuando Dios nos mira, cuando Dios le mira a usted y me mira a mí, Él no ve nuestra pecaminosidad, Él no ve nuestra maldad, nuestra perdición, sino Él lo que puede ver es la justicia de Cristo obrando en nosotros, de los cuales ya fuimos librados de ese pecado, de esa maldición de muerte, fuimos transformados, limpiados y hechas nuevas criaturas por el favor de su misericordia. Significa que hemos muerto con Él, y si hemos muerto con Él en su muerte, también somos vivificados en Él en su resurrección. En Él vivimos y en Él somos. Romanos 6:8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es semejante o parecido, podemos hacer esta analogía, esta comparación a una pareja que se ha unido en matrimonio, el hombre y la mujer que se unen en matrimonio y que las cosas de un esposo ahora pertenecen a la esposa. Ya no hay derecho a decir lo tuyo y lo mío, lo que te pertenece y lo que es mío, y hacemos separación, porque la palabra de Dios dice que como esposos, como matrimonios, venimos a formar una sola carne, venimos a ser uno en Dios, uno en Cristo. Y lo que Dios juntó, dice la palabra, no lo separe el hombre. Pues esta analogía, esta comparación nos ayuda a entender cuando realmente un matrimonio vive bajo la gracia, el favor y la bendición de Dios, pues todo es de todos. Ahí estamos en familia, somos una sola carne, las cosas están para el servicio de todos y nadie dice lo mío y lo tuyo. Bueno, aunque tenemos cosas particulares como nuestra ropa, que es mi ropa y la ropa de mi esposa, pero aún así, ¿cuántas esposas no hay que se ponen una playera del esposo? ¿Cuántos esposos no hay que se ponen alguna prenda femenina porque la encuentran ahí y les puede servir para algo? No hay el concepto egoísta de lo mío y lo tuyo. Todo lo que está en casa lo usamos mutuamente. Por ejemplo, un vehículo. Si usted tiene un solo vehículo
Y si deja las llaves en la casa y su esposa tiene licencia para manejar y sabe manejar, ella no va a tener miedo de sacar el vehículo y decir, me va a servir el vehículo en este momento, es urgente que lo tengo que usar y mi esposo no está en su oficina en este momento, anda lejos, está fuera de señal, ¿qué hago? El vehículo está ahí, pero no lo puedo usar y urge. Claro que la esposa no lo piensa ni 2 minutos, ni 1 minuto, ni 30 segundos. Ella sabe que lo que está en casa le pertenece a ella como al esposo. Ahora, hay familias donde son muy egoístas, porque tenemos que hablar del concepto de matrimonio, no da lugar al egoísmo. Bueno, pero dejemos esta analogía. Lo cierto es que como en el matrimonio todo nos pertenece, si hacemos esta comparación, entonces los cristianos también recibimos la justicia de Cristo por medio de su unión con Él. Es decir, cuando venimos a ser uno en Cristo, la palabra es maravillosa porque señala que hasta tenemos la mente de Cristo. Somos tan parte de Él, esta unión es tan maravillosa a través de esta vivificación que Él nos da, que venimos a ser uno en Cristo y luego estamos justificados y estamos bajo su justicia, bajo su gracia con Él. Qué maravilloso es ser vivificados. Qué maravilloso es tener la vida que Cristo da. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Por eso Pablo podía decir con todo su corazón, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 3:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para gloria y honra de Dios. Ciertamente estoy en la carne, pero Cristo está en mí y yo estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, vivo en Él. Y si vivo en Él, tengo la vida que Cristo da. Y si tengo la vida que Cristo da, tengo la vida en abundancia. Qué maravilloso es cuando Jesús dice allá en Juan 10:10, el ladrón, el enemigo viene para matar, robar y destruir. Él viene para matar, robar y destruir. No hay otra misión en él, aunque viene de múltiples colores, pintado de muy atractivas formas y lo pintamos muy agradable. La intención es matar, robar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y ese es el regalo, ese es el fruto más hermoso que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da. Somos vivificados, tenemos nueva vida en Cristo y esta vida es vida en abundancia. Esto es una vida que se disfruta cada día que uno se levanta cada día dándole gloria y honra a Dios por el día que nos da. Sin duda fue lo que usted hizo esta mañana, sin duda fue lo que hicimos en nuestros templos y vamos a hacer más tarde en las reuniones que nuestras amadas iglesias van teniendo al lado de este continente o al lado de este hemisferio del mundo, donde miles y miles de iglesias se han reunido en sus templos para honrar al Dios que vive, para celebrar la resurrección, para celebrar nuestro triunfo, para celebrar nuestra victoria, para de verdad gozarnos en aquel que es la vida. Qué maravilloso. Cuando uno se pone a pensar en la vida que Dios le da, cuando yo me pongo a pensar en mi familia, pienso en mis padres, cómo se conocieron. Uno de ellos fue cristiano, primero mi papá tuvo un encuentro con Jesucristo, mi mamá era muy católica, muy formada en esta tradición, muy celosa de todas las cosas que la Iglesia Católica hacía. Ahí ella se comportaba, ahí vivía y esa era su vida, pero mi padre con mucha paciencia y a través de su vida fue haciendo que la palabra de Dios permeara su corazón, no con palabras, sino con su vida. Y más tarde, yo ya tenía tal vez unos 4 o 5 años, cuando recuerdo muy bien que ellos entregaron su vida a Cristo Jesús en un lugar de Baja Verapaz, el Chol Baja Verapaz. Ahí, en una iglesia del Nazareno, cuando yo tenía más o menos 4 o 5 años, mis padres hicieron su compromiso de unirse en matrimonio, no solo por lo civil, sino más tarde en la bendición de la iglesia del Nazareno, bajo el pastorado de un varón de Dios llamado Manuel Buenafé. Bajo esa bendición ellos recibieron no solo a Cristo Jesús, sino unieron sus vidas. Pero cuento todo esto porque
hubo un cambio de existencia, salieron de muerte a vida, salieron de las tinieblas a su luz admirable, para que entonces ya mi vida fuera transformada y cambiada a través de unos padres cristianos y temerosos de Dios. Y entonces toda mi niñez transcurrió en la vida cristiana, en las sendas de la gracia. A los 7 años yo estaba consciente de mi pecado y de mi maldad, y le entregué mi vida a Cristo Jesús, reconocí mi pecado, reconocí las desobediencias, las cosas pecaminosas que hacíamos, tenía claro concepto entre lo que era bueno y lo que era malo, y le entregué mi vida a Cristo Jesús, y mi vida cambió. ¿Pero por qué cambió? Porque había una familia que estaba unida bajo la gracia y el favor de Cristo Jesús, porque había una familia que había salido de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Qué regalo más hermoso el que nos trae la resurrección. Este fruto de la resurrección de Jesucristo es tener vida, y usted debe buscar esa vida que viene de Cristo Jesús, esa vida que es una vida abundante. Pero también queremos ver un último fruto de la resurrección, y es saber que estamos en la verdad. ¡Qué maravilloso! Hoy, cuando hay tantas filosofías, tantas maneras de pensar, tantas maneras de interpretar las cosas, aún tantas maneras de querer interpretar la palabra de Dios, de quererla ajustar a sus conveniencias, pero la palabra es una. El mismo Jesús lo dijo: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre, porque su palabra es verdad. Así que fruto de la resurrección es saber que usted y yo caminamos en la verdad, que usted y yo estamos en la verdad. Y eso no es ser orgullosos, no es ser jactanciosos o soberbios, es simplemente lo que la palabra de Dios dice. Si la resurrección nos prueba que el Evangelio es verdad. Y Pablo lo escribe allá en 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 4. Él lo escribe ahí de una manera bien contundente. Debemos saber que la resurrección de Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. Y dice esta palabra: y si Cristo, oiga lo que dice Pablo, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes, les dice a sus escuchas. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes, dice Pablo, es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, o sea, los que ya descansaron, los que ya murieron en Cristo, están perdidos, de nada les sirvió. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Qué interesante es que usted y yo, amado televidente, que está sintonizando Canal 27, pueda darse cuenta de este fruto que nos trae la resurrección. Estamos en la verdad, usted y yo caminamos en la verdad, y la verdad es Cristo. Él mismo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que una vez que reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestro pecado, pedimos perdón por nuestros pecados, pasamos de muerte a vida, es decir, somos justificados, somos tratados como que si nunca hubiéramos pecado, y luego somos vivificados. Viene la vida de Cristo a nosotros y empezamos este tránsito que le llamamos el sendero de la gracia, este camino que el Señor Jesús nos ha trazado con su favor, su bondad y su misericordia. Qué maravilloso es saber eso, qué maravilloso es saber que usted y yo caminamos por el sendero de la gracia, y caminamos porque estamos caminando en la verdad, porque usted no tiene ni la menor sombra de duda de que la palabra de Dios es verdad. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso que le prueba a usted que está en el camino a la verdad? Son sus experiencias, la convivencia que ha tenido con Dios y su Santo Espíritu, esa relación tan íntima que se establece en los momentos de oración, en los momentos de intimidad con Dios, en los momentos de la lectura de la palabra de Dios, cuando uno tiene ese encuentro con la verdad eterna que ella encierra, o en el momento que usted escucha una alabanza inspirada de una sierva y un siervo de Dios que quebranta su corazón, y usted puede sentir plenamente que está caminando
en la verdad, que está en el camino que Cristo le ha mostrado. Maravilloso es esto. Luego Pablo sigue escribiendo y nos dice allá en Primera de Corintios, en el mismo capítulo 15, versos 14, y después quiero pasar al verso 17, 18 y 19. Pero en Primera de Corintios 15, 14, él dice estas palabras: pero estoy seguro de vosotros, dice Pablo, de todos aquellos a quien él había evangelizado, a quien él había llevado a los caminos de la verdad y la vida. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, dice, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Cuando tú y yo, hermano y hermano amado, cuando tu familia, mi familia, tu matrimonio, mi matrimonio, cuando caminamos en Cristo, cuando caminamos en la verdad, nos llenamos de la gracia de Dios, del conocimiento que viene a través de la reflexión de la bendita palabra de Dios. Cuando tenemos este encuentro con la palabra, este encuentro de esa palabra que penetra en nuestro corazón, como dice Hebreos, como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, hasta los mismos tuétanos de nuestros huesos y discierne los pensamientos de nuestro corazón. Cuando tenemos todo esto en Cristo Jesús, estamos llenos del conocimiento de la gracia y del favor de Dios. Y como sigue la lectura acá, de tal manera que podemos amonestarnos los unos a los otros. De tal manera que cuando estás lleno de la gracia y del favor de Dios, hermano amado, puedes compartir esta palabra de vida, puedes compartir este evangelio del amor, puedes compartir lo que el Señor te ha hecho y puedes regañar a tu hermano, puedes llamarle la atención. Claro que Dios nos da la gracia, nos da la dulzura, nos da la manera de hacerlo para hacerle conciencia de que está caminando mal o que hay algo que no lo está haciendo bien, que hay algo que conforme a la palabra de Dios no concuerda con su santa voluntad, y por eso nos amonestamos los unos a los otros. Y luego seguimos leyendo en el mismo capítulo 15, versos 17 al 19, que dice: tengo pues de qué gloriarme, dice Pablo, en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no tendría yo el valor de hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Verso 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado, dice Pablo, del Evangelio de Cristo. Ahora él podía entender el compromiso de estar en el camino de la verdad, del compromiso de conocer la gracia y el favor de Dios, de estar en esta verdad que le convencía, lo compungía, lo animaba a regar de la palabra de Dios sobre todos aquellos pueblos que no habían tenido la bendición de oír el mensaje del Evangelio. Él era, y por eso se le llama el apóstol a los gentiles, porque Dios lo escogió, y ya lo hemos predicado alguna vez, camino a Damasco, y lo predicó para ser siervo a los gentiles, siervo a aquellos que no eran de descendencia judía y hebrea, aquellos que no estaban considerados dentro del pueblo de Dios, aquellos para quienes la palabra no era. Pero Dios demostró que el Evangelio Santo y la palabra de vida es para toda la humanidad. Y eso fue lo que hizo Pablo. Él se consagró en vida para ser el apóstol de los gentiles, para llevar esta palabra de bendición a todos y a cada uno de los que componían el mundo conocido de aquel tiempo. Y lo hizo, como dice la palabra de Dios, con potencia de señales y prodigios. ¿Saben qué es lo maravilloso del Evangelio? ¿Saben qué es lo maravilloso de caminar en esta gracia de Dios? Que usted y yo, amada hermana y hermano amigo, somos revestidos del poder de Dios, somos revestidos de la gracia de Dios, somos revestidos de una presencia cual no la hemos tenido, que la misma gracia de Dios viene sobre nosotros y somos portadores, por misericordia de Dios, de buenas nuevas. Somos portadores de la verdad eterna que saca al hombre de las tinieblas para llevarlo a la luz del santo y bendito evangelio. Qué hermoso cómo el apóstol Pablo nos explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del evangelio, sino que es el pegamento que sostiene cada parte del evangelio. Es esa fuerza, ese
pegamento, ese resistor que pega fuertemente cada parte del santo y bendito evangelio. Sin la resurrección, los cristianos creeríamos en vano y no tendríamos la esperanza que hoy tenemos. Pero Cristo ha resucitado y testimonio damos de ello. Y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios, en una buena relación con Él y por regalo la vida eterna por medio de Cristo. En Él y solo en Él hay esperanza de vida, porque Cristo es la verdad. No hay noticia mejor que saber que en Cristo Jesús caminamos en la verdad. Y primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 4 dice: bendito sea el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. Repito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza de vida, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Qué herencia más preciosa la que hemos recibido, qué herencia más grande la que usted y yo tenemos en Cristo por su gran misericordia, que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza de vida mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, para tener esta herencia que no se corrompe, esta herencia que no nos lleva a muerte en un sepulcro para corrompernos, sino levanta con vida, con un cuerpo transformado para gloria de su santo nombre y para vivir eternamente con Él. Hay una gran verdad: Cristo es esperanza de vida y alcanzamos vida solamente en Él. Y sabemos que hay una manera de obtener el perdón y la vida eterna en Cristo. Les invito a creer en el Señor Jesucristo. Les invito a creer en la gracia y en el favor de Dios. Les invito a poner su confianza en todos los beneficios que usted puede recibir de su resurrección. Es nuestra fe en Cristo la que nos une a Él. No perdamos el regalo increíble que Dios nos ofrece en Cristo. Esta es la razón de su resurrección. Esta es la razón de que tantos preciosos hermanos y hermanas, una vez más lo repito, pasamos por este púlpito, desfilamos ante las cámaras benditas de Canal 27 para predicar la verdad, para decirle que su problema y la situación que está pasando tiene solución. Cristo resucitó triunfante. Los frutos de su resurrección nos dan justificación, nos regeneran, nos hacen una persona nueva, nos vivifican para gloria de su nombre, y usted y yo caminamos en la verdad. Es maravilloso. Usted recuerda la historia cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, y Lázaro tenía ya varios días de estar muerto. Y Jesús le dijo a Marta: quitad la piedra. Y Marta le dijo: Señor, hiede ya, tiene 4 días de estar muerto. Y Jesús se volvió y con ternura, como le mira a usted y como me ve a mí, como mira a la humanidad, le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Él es la vida. Y cuando leemos esta palabra en Juan 11, 25 al 26, dice: Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y luego se vuelve a Marta y le pregunta: ¿crees esto? Eso es lo importante. Y es la misma pregunta que el Señor nos hace este día. ¿Crees esto? ¿Crees que realmente resucité? ¿Crees que realmente vencí la muerte? ¿Crees que realmente exhibí públicamente en la cruz del Calvario el acta de decretos que te era contraria y que te condenaba eternamente? ¿Crees eso? ¿Qué tenemos que hacer? Decirle con esta simple fe, esa certeza, esa convicción de creer, la certeza de lo que se cree, la convicción de lo que no se ve, y decirle: Señor Jesús, creo en tu resurrección, creo en tu bendición,
creo en tu gracia, creo en tu amor, creo en tu bondad. Y yo te recibo, Señor, porque tú eres la resurrección y la vida. Yo te recibo porque necesito vivir una vida nueva. Yo te recibo porque necesito salir de esta condición miserable de vida y levantarme bajo la gracia, bajo el favor, bajo la bondad y la misericordia de Dios. Y Dios te dice, ¿crees esto? Si crees, bien puedes, le dijo aquel padre angustiado. Tú tienes que creer. Y yo quiero orar, porque esta es la razón de su resurrección, que nosotros nos levantemos vigorosamente y prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Bendito sea Canal 27, que nos lleva esta palabra de vida, que nos lleva esta palabra de esperanza, para que tú y yo tengamos vida nueva. Oramos. Señor Jesús, muchas gracias damos por esta palabra bendita. Muchas gracias damos por el fruto de tu resurrección. Hay tantos frutos que señalar, pero hemos dicho 3 entre los tantos que hay. Señor, somos justificados. Gracias, Señor. Somos vivificados por tu misericordia y caminamos en la verdad para vida eterna por gracia y favor tuyo. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nuestra vida y por todo lo que tú haces por el pueblo de Dios, porque tú amas a aquel que se arrepiente, tú amas a aquel que viene a ti, tú amas a aquel que dice, Señor, reconozco mi maldad y mi pecado y te pido perdón, porque tú perdonas, tú tienes misericordia de nosotros. Toma la vida de cada uno de nuestros amados televidentes, de cada hermana, de cada hermano, de cada amigo y amiga. Toma sus vidas y levántalas, muéstrale lo grande y poderoso que tú eres. Señor, perdona sus pecados y dale vida nueva. En tu nombre lo pedimos y en tu nombre celebramos este día victorioso de tu resurrección. En tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga. Salí de mi prisión,
Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.